Ya está habilitada la opción para poder compartir, por favor. Solo falta un grupo más, ¿no? El grupo 2 ya puede compartir. ¿Están los del grupo 2 o no? Sim, doutor. Já vai compartilhar. Eu compartilho, Marcelo? Deixa eu ver aqui. O Brian tá compartilhando, vamos ver. Que adormeceu. A internet está bem ruim para mim hoje. Pode compartilhar. Share. E vamos. Se bem que o Brian está tentando colocar aqui, vamos ver. Vamos aguardar o Brian, então. ¿Se ve, doctora? Listo. Pode apresentar, doutora? Sí, por favor, empiecen. Está bien. Buenas tardes, doutora. Buenas tardes, companheiros. Meu grupo está composto por Marcelo Nogueira, sou eu, Marcelo Farfán, Brian de Castilho e Sherry também. Vamos falar sobre o tabaquismo e enfermidades de atenção. Por favor, pantalla. Bom, o tabaquismo é uma adição às drogas, que se caracteriza por uma dependência física e psicológica do consumo de nicotina, substância presente em tabaco. Segundo o Ministério de Saúde do Brasil,
Os cigarrilhos contêm ao redor de 4.720 substâncias tóxicas, uma das quais a nicotina é responsável pela adição. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, OPS, o tabaquismo é responsável de aproximadamente 30% das mortes por câncer e 90% das mortes por câncer de pulmão e 25% das mortes devido a enfermidades coronárias e 85% das mortes por enfermidade pulmonar obstrutiva crônica e 25% das mortes por acidente cerebrovascular. Também, segundo a OPS, não existem níveis seguros de consumo de tabaco. A nicotina é o principal componente psicoativo do tabaco e é responsável de seu alto grado de dependência. Se estima que em 75% dos adolescentes provam os cigarrilhos e ao redor de 20% a 30% se envolvem adictos. O tabaquismo é a principal causa evitável de morbilidade e morte prematura em o mundo. Entre os homens, fumar é responsável de mais da metade do risco de morte prematura. Atualmente, 5 milhões de pessoas morrem em todo o mundo com consequência de enfermidades provocadas pelo tabaquismo. Nós podemos ver aqui o câncer de pulmão ele atinge a maior parte, 25%, né? Em seguida, nós vemos com enfermidades pulmonar obstrutiva crônica, em torno de 20%, e cardiopatia isquêmica, 20%. Aí temos também outras que são enfermidades circulatórias, em torno de 12%, respiratórias 8% e digestivos 2%. Próxima. Fumar é um fator de risco das 4 principais causas de morte: coração, infarto de miocárdio, o câncer, pulmão e outros órgãos, cérebro, infarto cerebral, pulmões, enfisema, bronquites crônica. Podemos ver aqui o pulmão de pessoas sanas, né, e de um fumador, né? Está bem negro, realmente é bem atingido pelos cigarrilhos, né? A seguinte, por favor. Fumar versus câncer. Para os fumadores, o risco de câncer de pulmão aumenta 30 vezes. Se a gente deixa de fumar, o câncer de pulmão se reduziria em uns 90%. Os tumores malignos se reduziriam em torno de 30%. Então, vejamos aqui um pulmão repetindo, né, para não fumadores, a superfície é rosada, com leve pigmentação, né, é bem limpo, né, e o de fumador já é escurecido, terminação de antracosas. Próxima. A medida quantitativa mais utilizada para avaliar o grado de dependência da nicotina é a prova de Fagerström. Quando maior será a pontuação obtenida, maior será o grado de dependência, sendo os fumadores com uma pontuação maior ou igual a 7 os mais dependentes. Os métodos biológicos para avaliar o grado de dependência são mais objetivos. A medição da nicotina plasmática salival urinária permite conhecer o grado de consumo e se associa significativamente com o resultado do teste de Fagerström. Sem embargo, esta prova apenas está disponível devido a seu alto custo e a necessidade de equipos especiais. A medição da concentração de monóxido de carbono em o aire exalado com monóxido permite avaliar o grado de intoxicação em las últimas horas, pero é menos precisa que a nicotina, aunque é uma prova mais econômica. Então, esse teste aqui é feito com um equipo de pessoas treinadas, onde é feito um questionário, né? De várias perguntas, né? Se quando amanecem, sentem vontade de fumar, não? Um cigarrilho, a que horas, e dependendo dessas perguntas,
é feita uma avaliação do grado de dependência, né, desses fumantes. E aí é dado um diagnóstico, né, se ou com terapias ou com medicamentos, conforme este teste, que é muito validado. El siguiente guía, por favor. Una consultita. ¿El grupo qué otros temas tienen para exponer? Porque el grupo 2 es atención, ¿no? Esa era la función. Atención tabagismo, ¿no? No, todos tienen tabaquismo y alcohol. Pero de atención, ¿qué patologías han encontrado? Tenían que haber encontrado 3. ¿Qué patologías han encontrado? Sí, está logo abaixo agora desse trabalho, vem esse outro próximo. ¿Perdón? No entendí lo que dijo. Brian, por favor, abra, por favor, para la doctora. Doctora, en los temas tenemos aproxexia y distractibilidad, si no me equivoco. Y nos faltaría uno. Van a presentar esos 3 hoy día, porque ya tabaquismo presentó el anterior grupo y les dije, de cada grupo me tienen que presentar primero los temas, las patologías de cada función mental y después, si del tiempo, era así, tabaquismo, alcoholismo, porque ya vimos desde la anterior semana esto. Ah, disculpe, doctora. O es que no entraron a clases la anterior semana. Yo sí estaba, pero no entendí esa parte bien, doctora. Porque ahorita se nos va a ir de nuevo la hora en tabaquismo y esa no es la idea. A ver, mientras ustedes pueden dejar de compartir esta su presentación y mientras van preparando el otro, yo les voy a poner un video porque yo estoy perdiendo tiempo. Tengo que avanzar también, chicos. Está bien, doctora. Saca de la pantalla, Brian. Porque esto ya se presentó, o sea, ya se presentó, pues está repitiendo lo mismo. Esto ya es del grupo, me tienen que mandar a la plataforma. Todos los grupos me tienen que enviar, o sea, cada persona igual me tiene que enviar esto a la plataforma. Hola a todos, hoy vamos a ver cómo hacer una historia clínica. Lo primero de todo, ¿qué es la historia clínica? Pues es un relato verbal o escrito de la enfermedad del paciente. Esta debe ser ordenada, clara y detallada. Es la base de una correcta práctica médica que nos va a servir para llegar a un juicio clínico de la enfermedad actual. Y esta nos permite establecer una buena relación médico-paciente, es decir, a tener empatía, que es un aspecto fundamental durante el desempeño de nuestro trabajo. Vale, ¿cómo podemos obtener la información? De manera directa o indirecta. Directa hablando con el paciente, o hay veces que nos enfrentaremos a situaciones en las que el paciente, debido a su deterioro cognitivo, a su situación basal, no puede contestarnos y ahí hablaremos a través de los familiares o cuidadores. El médico debe permitir al paciente expresarse libremente. Debemos intervenir solo para dirigir un poco la conversación donde nos interesa. Es muy importante tener una sistematización durante toda la historia y debemos asegurarnos que estamos siendo comprendidos. ¿Cómo abordar? Pues unas normas básicas de aproximación. Lo primero de todo, presentarse al paciente. Después, explicarle en qué va a consistir la entrevista clínica y la exploración física. Aparentar siempre calma y seguridad y, muy importante, respetar la intimidad y la autonomía siempre del paciente. Lo primero de todo, el motivo de consulta. ¿Por qué viene a urgencias? ¿Por qué ha acudido? Debe ser una frase concreta. Debe incluir el género, la edad y síntomas y signos por los que el paciente acude al sistema sanitario. Como por ejemplo, mujer de 70 años que acude por disnea y tos. La enfermedad actual. En esta debemos expandirnos más. Debemos describir todo lo que el paciente nos cuenta, pero traducir a un lenguaje clínico de síntomas y signos. Debe ir dirigida de manera lógica en busca de los síntomas y signos que nos ayuden a interpretar. Lo más importante es identificar el síntoma principal. Debemos identificarlo y detallarlo. Hay que tener en cuenta
que el síntoma más aparente para el paciente no siempre será el más importante. Debemos explorarlo y buscarlo bien. Muchas veces los pacientes nos relatan una gran cantidad de síntomas, pero debemos esclarecer el que es el principal. ¿Cómo describirlo? Debemos ver el tiempo de evolución, horas, días, semanas, la forma de inicio, si ha sido súbito o gradual, el curso, si ha sido estable, progresivo, continuo, episódico. Preguntas como ¿cuándo comenzó?, ¿cómo comenzó?, ¿se mantuvo siempre igual?, en algunas ocasiones desaparece. Son muy importantes para esclarecer esa síntoma principal. En caso de dolor, debe describirse la localización, si irradia, el tipo de dolor y la intensidad. Más preguntas que debemos hacernos para buscar describir este síntoma principal serán factores que mejoran o empeoran los síntomas. Por ejemplo, un dolor abdominal de tipo ulceroso se alivia cuando come. Preguntar también por síntomas acompañantes que el paciente relacione con este síntoma principal. Además, muy importante, preguntar por posibles origen de los síntomas que pueden atribuir el paciente. Por ejemplo, una diarrea en relación con un consumo de un alimento mal conservado. También preguntar si ha estado tomando medidas para aliviar o controlar estos síntomas, como por ejemplo si toma paracetamol. Además, preguntar por cuadros similares que ha tenido previos. Bueno, les voy a hablar de los antecedentes personales, que también son una parte fundamental de la historia clínica. En primer lugar, tenemos que preguntarle al paciente por las alergias a medicamentos. También debemos hacer hincapié en los antecedentes médicos, tanto enfermedades actuales como pasadas. Es frecuente que el paciente minimice sus enfermedades crónicas, por ello debemos insistir nosotros en esta cuestión. También pueden servirnos de ayuda los medicamentos que toma el paciente. Tenemos que preguntar también por factores de riesgo cardiovascular como diabetes, hipertensión y dislipidemia, neoplasias, ingresos previos y transfusiones. Los antecedentes quirúrgicos también son muy importantes. Debemos preguntar no solo por la intervención, el tipo de intervención, sino también por la fecha de la misma y por si hubo alguna complicación en el postoperatorio. Como hábitos tóxicos también hay que preguntar por el tabaco y debemos utilizar el índice de paquetes año y por el alcohol, que aparte del tipo de alcohol que toma debemos valorar también la frecuencia y sobre todo los gramos de alcohol y calcular las unidades de bebida estandarizadas. Si es una mujer debemos preguntar también por antecedentes ginecológicos y obstétricos, tanto patología mamaria, uterina, anexial, vaginal, gestaciones, fecha de última regla, todo lo relacionado con la ginecología. Y finalmente tenemos que preguntar también por el país de procedencia, si ha hecho algún viaje reciente, que esto también puede ser de mucha utilidad, si ha tenido contacto con animales, cuál es su trabajo, qué trabaja el paciente, y bueno, si está en contacto con algún individuo enfermo y si ha consumido algún alimento no procesado. En cuanto a los medicamentos, bueno, también hay que hacer hincapié en los medicamentos que toma, puesto que es muy importante. Hay que preguntar no solo por el principio activo, sino también por la dosis y la pauta. Y bueno, luego, respecto a la situación pasada, debemos valorarlo nosotros mediante unas escalas. La situación funcional se valora mediante el índice de Bartel, principalmente, el estado mental con la escala de Pfeiffer, y luego también debemos valorar el entorno social del paciente, con quién vive, si tiene familia o no, y la comorbilidad con la escala de Jackson. Respecto a los antecedentes familiares, pues nos permiten conocer si algún familiar del paciente ha tenido alguna enfermedad genética y valorar la predisposición del paciente a estas enfermedades. Una de las partes también más importantes de la historia clínica es hacer una buena anamnesis por aparatos y sistemas. En principio haremos una valoración general, si ha habido astenia, anorexia, hay alteración del sueño, si hay fiebre o sensación disténica, sudoración o escalofríos. Además, la piel y la mucosa también veremos si hay un cambio de coloración, si hay aparición de lesiones, desnudos o adenopatías, además de prurito.
Ya pasando al aparato cardiovascular, tendremos que preguntar si hay dolor torácico, si hay palpitaciones, si hay edemas, y además la ubicación intermitente. En cuanto al aparato respiratorio, es importante la variación de la disnea, la duración de esta, la intensidad, la forma de aparición y las condiciones en las que aparece. Es muy importante saber si es de pasar, si hace ejercicios, si es subiendo una cuesta. Además, hay que valorar las dos. Esas dos pueden ser productiva o no productiva, que es la que llamamos tos física, que también nos orientará. Y además, si presenta expectoración, que es lo que llamamos como tos productiva, habrá que ver si es, qué color tiene y la cantidad. Bien, ya pasamos al aparato digestivo. Las náuseas o vómitos, la disfagia, valorar si es para sólidos o líquidos, o si es para ambas, virosis, que es la sensación de quemazón retroesternal, además del dolor abdominal, alteraciones en el ritmo intestinal, tanto diarrea como lo contrario, estreñimiento, y las alteraciones de las características de las heces, consistencia o presencia de productos patológicos, moco, sangre. En el aparato genitourinario es importante valorar la disuria, que es dolor al orinar, la polariuria, los cambios en el olor o color de la orina, la incontinencia urinaria, la dificultad para la micción y la presencia de exudado o sangrado vaginal. Pasando al aparato locomotor, valoraremos los dolores óseos o articulares, la rigidez, las deformidades y la alteración de la movilidad. En cuanto al sistema nervioso, valoraremos la cefalea, las alteraciones del nivel de conciencia, si presenta convulsiones, si hay pérdida de memoria, si hay desorientación, si hay alteración de la motilidad o sensibilidad, si hay alteraciones del hábito, de la marcha y equilibrio y alteraciones visuales o auditivas. Por tanto, muy importante, cuando vamos a realizar una historia clínica, el acercamiento al paciente y mostrarse siempre muy respetuosos con el mismo. Valorar el síntoma principal del paciente para orientar la historia clínica. Además, debemos saber qué piensa el paciente sobre su enfermedad y, por supuesto, revisar exhaustivamente tanto los antecedentes personales como los familiares. Ya. Entonces, lo que estamos viendo ahora es como una introducción. Esa es una historia clínica en general. ¿Sí? Nosotros tenemos que llevar lo que es historia clínica de salud mental. Y los trabajos que estaban haciendo cada uno era una patología, les pedí de las funciones mentales que tenían. El objetivo es que en relación a la historia clínica de salud mental, ustedes van a adaptar esa enfermedad que están exponiendo a esta historia clínica, pero eso ya va a ser de manera personal. El tiempo de las clases no nos va a dar para defender, entonces directamente lo van a subir a la plataforma. Pero lo que quiero es que hagan la práctica, que ustedes vean que hay función, que hay psicopatologías y que hay enfermedades. Está bien lo que están exponiendo en relación al tabaquismo, pero el tiempo nos está cortando. A mí me gustaría que todos expongan todo y que las enfermedades, incluso sus historias clínicas, podamos exponer. Pero vamos a ver, porque también tengo temario que tenemos que cumplir para el final. Ya estamos, solamente nos queda este mes, prácticamente, ¿no? Entonces, para no ir perdiendo el hilo, es que ahora estamos empezando con una introducción. Mañana vamos a continuar con lo que es la historia clínica de salud mental, ¿sí? En donde los diferentes puntos que se ha visto acá, los datos estadísticos, antecedentes patológicos personales, por ejemplo, la parte de el examen mental es lo que falta un poquito en este video. Lo hemos visto más a nivel general. Igual les va a servir como introducción para la parte de semiología, para hacer una historia clínica completa, pero no tenemos que olvidarnos, y eso quiero que lo tengan en cuenta partiendo en psicología médica, que existe una historia clínica de salud mental, ¿sí? Donde tenemos que valorar la conciencia, la psicomotricidad, la conducta, el lenguaje, la forma del pensamiento, el contenido del pensamiento, la afectividad, la sensopercepción, atención, orientación, que son funciones mentales que ustedes están describiendo. Partiendo de eso, hemos visto que a veces hay cosas que están mal, por eso es que hago énfasis.
el alcohol y el tabaco va a estar presente. Tenemos que investigar eso en una persona, drogas, alcohol, tabaco, porque eso influye, antecedentes familiares, ¿no? Entonces, todo se va a, todo se va a ir a una historia clínica, ¿sí? Van a preguntar sobre la memoria, la capacidad de abstracción, la inteligencia, ¿sí? Y vamos a llegar a si tiene o no tiene problemas de salud mental. Ese es el objetivo final. Entonces, por eso es que les decía, por ejemplo, que era atención, qué problemas o qué enfermedades podemos tener en relación a la atención. Seguramente el grupo ha trabajado algunas. No sé si pueden exponer esas. Tabaquismo está muy bien lo que han hecho, lo han ampliado un poco más, pero no tenemos todo el tiempo para estar sobre eso. Directamente me lo van a enviar. Ahora, la persona que ha hecho esa enfermedad o que ha hecho alcoholismo o tabaquismo, que tengo anotado también, van a trabajar sobre eso, ¿sí? Y van a relacionar con qué otra enfermedad puede estar relacionado el consumo de tabaco o el consumo de alcohol, por ejemplo, produce cirrosis. El exceso de tabaco va a producir algún tipo de cáncer. Ustedes ya escogerán qué otro tipo de cáncer. Y si tiene cáncer, esa persona va a estar con depresión. Entonces, ustedes se van a inventar prácticamente un paciente y van a dar forma a esa historia clínica. Se van a inventar el nombre, el apellido, el estado civil, de dónde viene, todo. ¿Sí? Entonces, para que vayan practicando, y les aseguro que les va a servir mucho, no solamente para las materias, sino para su práctica en general, para la medicina en general que tienen que practicar después. ¿Hasta acá se entiende? Sí, doctora. Ya, entonces, Doctora, el último grupo, ¿será que puede presentar una enfermedad más? Y mañana continuamos con su exposición a medida que voy avanzando, por favor. Sí, doctora, no hay problema. Ya, continuaremos, doctora, por favor. Sí, dígame. doctora, habla Nidia, disculpe, entonces solamente el tabaquismo, a los que le tocó tabaquismo y alcoholismo, solamente esos dos temas El se tabaquismo, relacionan con la ficha clínica, con la historia clínica, ¿cierto? es que el tabaquismo como tal te va a llevar a otra enfermedad. Es un factor de riesgo. Ah, sí, disculpe, elegir una enfermedad dentro del tabaquismo y relacionarla a la historia clínica. Sí, pero que sea también a la parte de psicología, ¿no? Puede ser que esté fumando porque esté depresivo o porque tenga algo más. Ustedes ya van a ver dentro de lo que han expuesto. Tienen que hallar eso. Ahora, cualquier otra persona que tiene otra dolencia puede estar en relación al tabaquismo y al alcohol y tenemos que calcular eso, ¿no? Tenemos que ir viendo. Incluso las drogas, la farmacodependencia. Todo eso tenemos que indagar. Entonces, continuamos con el grupo 2, por favor, una enfermedad, y mañana terminamos su exposición. Está bien, doctora. Bueno, mi compañero Farfán va a exponer una enfermedad. Doctora, buenos días y bueno, compañeros, todos buenos días. Bueno, voy a exponer esta enfermedad, lo que es la distractibilidad. Por favor, ¿me puedes poner a la diapo? Gracias. Ya, ¿qué es la distractibilidad o qué se define? Es como una incapacidad de mantener la concentración en un estímulo con respecto a la rápida y sucesiva a varios estímulos. Este trastorno de déficit de atención también se utiliza actualmente para describir una situación crónica. A menudo sus causas de la interacción es una característica congénita. En estos sus sistemas de valores y hábitos y comportamientos se dan en los demás, tanto en familiares, en la parte social y lo escolar. En el otro, por favor. Ya. En estos, lo que comúnmente los síntomas de esta enfermedad van a ser lo que es la déficit de mantener atención, no va a prestar atención, los signos son, no sigue instrucciones, no, no finaliza los deberes, dificultad para organizar sus deberes o actividades. Comúnmente se da como extravío de objetos personales o tanto escolares.
se distraen fácilmente con estímulos externos, con lo que está a su alrededor, o pueden ser o descuidos personales. También se expresa como dificultad en cualquier labor, se requiere la atención sostenida. Esto quiere decir que va a necesitar mayormente concentración y perseverar en tareas escolares. Lo que conlleva esto es, a menudo no presta atención en detalles o tiene dificultad para organizar todo lo que es actividades en las cuales se le puede presentar. Siguiente, por favor. Para un rápido diagnóstico o poder ayudar al paciente con este tipo de problema, es poder ayudarlo a identificar tanto en signos y síntomas. Va a requerir de diagnóstico tanto psicológico. Tienen que priorizar los diagnósticos diferenciales y pertinentes, tanto diagnósticos etiológicos. Su tratamiento es crónicamente desadaptativa e interfieren en la conducta del niño por periodos largos de tiempo. En este tipo de pacientes con este tipo de problemas va a requerir ayudas externas, a lo cual se le puede recomendar una ayuda médica, una psicológica o una social. En lo médico, lo que interfieren va a ser un pediatra, un psiquiatra infantil, neurólogo infantil o un neumólogo. En lo que es lo psicológico, es un psiquiatra individual, algo trabajo grupal, una terapia familiar o en casos relevantes una terapia de pareja. En lo social, psicopedagógico, terapia ocupacional o logofinotropía. Eso sería todo, doctor. ¿Solo hicieron esta enfermedad? Mi compañero Brian iba a continuar con uno más. Yo tengo otra enfermedad, doctora, pero como dijo, una enfermedad. Yo dije 3 enfermedades por función mental. Claro, claro, lo que me refiero es lo que dijo ahora, que dijo solo presentemos una enfermedad por el tiempo. Pues. Por el tiempo. Ahorita nos quedan 6 minutos. ¿Qué otras enfermedades más tiene? Bueno, esta sería mi exposición, doctora. ¿Lo puedes poner? Sí, entonces Ya, bueno, otra enfermedad de la atención sería la aproxia, que se denomina aproxia. ¿Cómo lo podemos determinar este término? Se compone por un prefijo de a que indica falta de, y el elemento compositivo de proxexia, que se puede traducir como atención, por lo cual en la mayoría de los tiempos se ha ido formulando varias hipótesis, llegando a una conclusión de decir que es la falta o la incapacidad para prestar atención debido al cansancio. A esto nos referimos al mal dormir en las noches. Bueno, como otro punto, también podemos decir que es la incapacidad de fijar la atención, lo cual va a suceder en las intoxicaciones y las demencias. En las demencias, hemos por entendido que también afecta en las noches, tanto como en el día también. Como otro punto, también podemos decir que aproxesia es la déficit de memoria por periodos largos, a lo cual la principal causa es una obstrucción nasal. Esto se va a dar más frecuentemente en niños y adolescentes estudiantes, por lo cual esto de la obstrucción nasal va a dar un problema a la hora de dormir, por lo cual tanto niños como adolescentes estudiantes no van a poder tener un buen descanso en las noches y al día siguiente para rendir en los estudios no van a tener una buena atención. Bueno, como síntomas
Mayormente tenemos el insomnio. Esto se da tanto a la obstrucción nasal como también a pesadillas. Y también la capacidad de escucha, en el ambiente que van a estar estos niños o los adolescentes, particularmente, van a presentar mucho ruido. Bueno, como diagnóstico, se puede decir que uno es la falta de atención, la impulsividad, la hiperactividad, por lo cual esto se va a dar a inicios o antes de los 7 años. Durante este proceso, al menos los niños en ese ámbito va a durar al menos 6 meses o a largo tiempo también. Por otra parte, no se debe a una esquizofrenia ni a un trastorno mental. Como un tratamiento, la capacidad conductual para los padres, por lo cual los padres también deben entender a los niños que padezcan por este problema. Terapia psicosocial en los niños, tanto en sus escuelas como en el exterior. También, en otras palabras, podemos tener medicamentos que pueden dar un lugar de estímulo o como también no ayudar en los estímulos. Y eso sería todo. Nos faltaría un... Bueno, ahí también hay que hacer notar, ¿no? Si es obstrucción nasal, puede haber un absceso, puede haber algo, ¿no? Ahí adentro, o una rinitis crónica, y hay que también referir al otorrino, ¿no? Hay que revisar bien en una historia clínica, en una anamnesis, tenemos que revisar bien al paciente, de la punta del pelo a la punta de los pies. Y ahí también está la nariz, ¿no? Tenemos que revisar las vías, más si es niño y está en esta edad. Entonces, todos estos factores es para que ustedes se vayan dando cuenta que hay enfermedades y que hay lógica en lo que es la realización de la historia clínica. ¿Sí? Hasta acá se entiende, ¿no? Mañana vamos a entrar un poco más a detalle de todo esto. ¿El grupo 2 tiene alguna otra enfermedad para el día de mañana? ¿O ahí termina su exposición? Me van a mandar a mi WhatsApp personal los integrantes del grupo y qué tema expuesto cada uno. Está bien, doctor. Sí, para mañana sí podemos complementar una enfermedad más. ¿A cuántos son en el grupo? 4. Solo a 2 expuestos, uno a medio exponer y el otro, ¿quién sería? No sé, para mañana tal vez. Nuestra compañera Shirley. Sí, una recomendación general para todos. O sea, fíjense, esta diapositiva está mejor que algunas otras, en las que solo me han puesto letras y me leían y leían mal incluso. Entonces, se nota cuando el estudiante ha leído, sabe y habla, y cuando lo está leyendo por primera vez en la exposición. Todo eso se va a revisar también para la calificación. No es agarrar, me toca exponer y leo. ¿Sí? Entonces hay que saber también, sus diapositivas tienen que estar bien hechas y todo eso. Cuando se ve que está mal, bueno, también la nota va a ir en ese sentido. Ya cada uno sabe cómo ha hecho su exposición, sabe qué enfermedad ha expuesto, sabe cómo ha trabajado conscientemente. ¿Ya? Entonces, para mañana, por favor, continuamos. Está bien, doctora. Gracias. Gracias a ti. Chao.